santo. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, vengo delante de tu presencia para alabarte, glorificarte a través de la enseñanza de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, de ese nombre que un día confesaron mis labios, que tú eres y serás mi Dios hasta que me llames delante de tu presencia. En ese nombre que es sobre todo nombre, vengo este día suplicándote que tengas misericordia de las almas, oh Dios amado Jesús. Que tenga misericordia de aquellos que anhelan una palabra de corrección en sus vidas y una palabra de aliento con sabiduría. Porque tu palabra ciertamente dice que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para que conozcamos tu verdad, tu justicia, tu amor y tu misericordia. Oh Padre bendito, Espíritu Santo del Dios eterno del cielo, en este momento me pongo delante de tu presencia para alabar y glorificar tu nombre a través de la exposición de tu palabra, a través de la lectura para todos aquellos que quieren conocer tu verdad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en ese nombre poderoso, en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos del cielo, en el nombre de Jesucristo, el Dios eterno, en el nombre del Espíritu Santo, el cual los guiará y nos guía a toda verdad y a toda justicia, el cual los redarguye de maldad y de pecado para que reconozcamos delante de tu presencia que tú eres el único Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, en ese nombre que es sobre todo nombre, que fue dada a la humanidad entera, para el cual aquel le confesara con su boca que Él es su Dios, Él me ha permitido y me permite este día exponer su palabra en el libro de Proverbios, aleluya, Proverbios capítulo 12, 1 al 4, que dice así: en el nombre del Dios Todopoderoso, el que ama la corrección, ama la sabiduría. El que ama la corrección, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Aleluya. La palabra de Dios nos está hablando claramente a nosotros, aquellos que conocemos a Cristo Jesús, que el que ama la corrección, ama la sabiduría. ¿Y cuál es esa corrección? Es la bendita palabra de Dios cuando dice: no adulterarás, no matarás, no hablarás falsos testimonios en contra de tu prójimo. Dios nos está dando esa sabiduría, para no caer en esos errores. Entonces Dios manda la sabiduría para corregir esos pecados y corregir esa maldad que existe en el corazón del ser humano. Porque la misma palabra bendita de Dios dice que hay caminos que a los hombres y a las mujeres les parece que son rectos delante de los ojos de ellos, pero su fin, dice la palabra de Dios, son caminos de muerte. Cuando aborrecemos la corrección y cuando aborrecemos la sabiduría. Pero cuando nosotros nos guardamos delante de la presencia de Dios, amamos la sabiduría y amamos la corrección de la palabra del Dios Todopoderoso,
para nuestras vidas. Bendito sea el Señor, porque la misma palabra dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él encarnecerá, dice, al hombre malos de pensamiento. Mas él encarnecerá, dice, al hombre malo de pensamiento. Aleluya. Dios condenará, Dios juzgará, Dios es el que juzga, es el que redarguye, es el que condena y es el que da la sabiduría y es el que da la corrección para que nosotros no caigamos en esas condenaciones, para que nosotros no caigamos en eso que dice la bendita palabra de Dios. Dice que el bueno dice alcanzará el favor de Jehová. Si usted y yo nos mantenemos delante de la presencia de Dios, caminando conforme a los pensamientos de la palabra de Dios y conforme a la enseñanza que Dios estableció en la tierra, como cuando Dios saca al pueblo de Israel de las tierras egipcias, donde le dice Dios al pueblo que era guiado por Moisés: y yo les llevaré a otras tierras, que era la tierra de los cananeos, de Canaán, aleluya, donde dice que esta gente tenía malas prácticas, dice que tenían ídolos, no tenían una conducta correcta delante de Dios. Ellos aborrecían la corrección de Dios, aborrecían la sabiduría, aborrecían todo eso, y por eso ellos no podían corregir sus vidas delante del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos robaban, que ellos mataban, que ellos hurtaban, que ellos levantaban falso testimonio, que entre ellos mismos se quitaban las mujeres, que entre ellos mismos practicaban el acostarse hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Por qué digo esto? Porque en los 10 mandamientos está hablando Dios de todas esas cosas, donde dice: no matarás, no hurtarás, no levantarás falsas calumnias, no desearás la hermana de tu hermano, no te acostarás con la mujer de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu parienta, porque sangre tuya es. Aleluya. Por eso Dios, cuando va a pasar al pueblo de Israel a esas tierras que tenían esas malas costumbres, Dios les dice: no harán todas esas cosas que ellos hacen, porque ellos practican esas cosas. Por lo tanto, cuando ustedes pasen por medio de esos pueblos y cuando lleguen a ese pueblo que yo les voy a dar, que es la Canaán, donde fluye la leche y la miel, porque ahí era donde esos cananeos tenían las riquezas del ganado, aleluya, y la riqueza de las colmenas, de las abejitas, para sacar la miel. Pero estos hombres eran hombres que no respetaban ni conocían quién era Jehová. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a sus propios dioses y se desviaban en sus concupiscencias de la carne, como dice Gálatas capítulo 5 16 al 20, donde dice que eran las concupiscencias de la carne que lleva al mal al ser humano. Por eso Dios nos habla a través del libro de Proverbios, lo que escribió el rey Salomón, donde dice que el que ama la corrección ama la sabiduría.
Y nosotros muchas veces corregimos a los hermanos y hermanas en Cristo que andan queriéndose desviar de la enseñanza de Dios y que se quieren desviar hacia el pecado, se quieren ir hacia el mundo, o los mismos pastores están trayendo el mundo, lo que hay fuera en el mundo, dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es entretener a las hermanas y a los hermanos que no están totalmente convertidos a través de la palabra de Dios, para que caminen derechos sirviendo al Dios de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces estos líderes que se dicen ser pastores, evangelistas y tantos nombres que hoy en día ellos mismos se los han puesto, como ellos mismos se llaman por nombres: maestros, apóstoles. Y la palabra de Dios dice: a nadie llaméis maestro en la tierra, sino solo a Jesucristo, porque Él es el maestro de mi alma, de mi vida y de mi entendimiento. Porque dice la palabra de Dios que el que aborrece la corrección, dice, ama la sabiduría. Y muchos líderes a nivel congregacionales están aborreciendo la sabiduría, están aborreciendo la corrección de la palabra bendita de Dios. Quieren poner sus propias enseñanzas para beneficiarse a ellos mismos. Quieren poner sus estatutos, quieren poner su doctrina de hombre, enseñanza de hombres, aleluya. Eso fue lo que también Jesucristo le habló a aquellos discípulos y a aquella multitud que le seguían, que no aprendieran la doctrina de los fariseos y los saduceos, y que no aprendieran sus tradiciones y sus costumbres. ¿Por qué? Porque ellos tenían enseñanza de hombre, mas no de Dios. Y hoy en día muchos líderes están enseñando su enseñanza, están enseñando su postura, están enseñando sus dogmas, están enseñando, sus conocimientos humanos. Ahora solo aprenden las historias a través de libros para entretener al pueblo, como un cuento chino, como una parábola, contándole cosas ficticias, pero nunca les hablan de la verdad de Cristo Jesús. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Y muchos no quieren corregirse a ellos mismos, ni muchos menos corregir al pueblo. ¿Por qué? Porque están enseñando doctrina de hombre, dijo Jesucristo. Y dice el libro de Proverbios 12, el que ama la corrección, ama la sabiduría. Ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Eso no lo digo yo, eso lo está diciendo la palabra bendita de Dios. Aleluya. Dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas se le encarnecerá, dice, al hombre de malos pensamientos. Dios juzgará a todos aquellos que dicen ser cristianos y andan caminando como caminan aquellos que nunca han conocido a Cristo. Aleluya. El hombre no se afirma por medio de la impiedad, mas la raíz
de lo justo no será movida. El hombre que anda en pecado, el hombre que anda en la oscuridad, el hombre que no tiene la luz de Cristo, dice la palabra bendita que de Dios, que por su impiedad no se afirmarán sus pasos. ¿Por qué? Porque el que anda a escondidas haciendo su maldad y su pecado no se afirmará delante de la presencia de Dios. Mas la raíz de lo justo no será movida. ¿Y cuál es esa raíz de lo justo? La raíz de los justos es la palabra bendita de Dios a través del Espíritu Santo, que nos enseña cada día cómo apartarnos del mal, cómo apartarnos de los caminos torcidos para caminar delante de la bendita presencia del Dios eterno, con alegría, con gozo, no con miedo, no andar a las escondidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús andamos en la luz de Cristo Jesús, que es su palabra. Por eso es necesario, amado hermano, en Cristo Jesús, amado amigo, que leamos las Escrituras para que andemos conociendo los caminos y la verdad de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Dice: mas la mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala mujer como carcoma en sus huesos, como molestia. Cuando nosotros las mujeres amamos la corrección y la sabiduría de Dios, Dios nos pone a nosotros. La mujer virtuosa es como corona a su marido. Es una honra para el marido. Todas aquellas mujeres que servimos a Dios de corazón, y los hombres que tenemos a nuestro lado son bendecidos por el Dios eterno. ¿Por qué? Porque estamos caminando bajo la corrección y bajo la sabiduría del Dios Todopoderoso. Por eso Dios nos manda a nosotros como mujeres a que seamos como corona para nuestros maridos. ¿Y qué significa una corona? Significa triunfo, significa orgullo, significa poder, significa alegría, significa autoridad. Aleluya. Por eso Dios nos manda a nosotros que seamos fieles primeramente a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo Jesús, y después serle fiel a los esposos nuestros por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que nosotros tenemos que estar, dice, sujetas a nuestros esposos. La palabra sujeta quiere decir convenidos los dos en un mismo pensamiento, en una misma guianza, en un mismo sentir, sirviendo
al mismo Dios, amando al mismo Dios, amándolos a nosotras mismos como pareja. Amar a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios a ellos, hasta que ellos lleguen al conocimiento del razonamiento de su mente y de su corazón. Enseñarles la verdad de la palabra. Ellos, cuando están pequeños, son los que miran nuestro ejemplo como padre. Si nosotros somos buenos padres o si nosotros somos malos padres. Muchas veces nosotros mismos somos los maestros de nuestros hijos para el bien o para el mal. Aleluya. El Señor nos guarde cada día y los enseña a nosotros a darle buenos ejemplos hasta nuestra vejez a nuestros hijos. Si a ellos deciden tomar otros caminos, no fue porque nosotros los padres les enseñamos, sino que ellos deciden o decidirán desviarse por sus propias ideologías y por sus propios pensamientos. Pero que no quede en nosotros como padres, que no quede en nosotros como buenos maestros en el comportamiento de no andar en pecado delante de la presencia de Dios, dándoles un buen ejemplo, como dice la palabra bendita del Dios eterno, que el que ama la corrección, ama la sabiduría. Cuando usted corrige a su hijo es porque usted le está amando. Y cuando el hijo está siendo corregido, a lo mejor en el momento no le va a gustar. Pero a lo mejor al momento, a los días después, él reconoce que la corrección fue para bien de él. Porque muchas veces nosotros estamos viendo el mal que están haciendo nuestros hijos y nosotros tenemos que señalarle lo incorrecto que ellos están haciendo. ¿Para qué? Para que ellos sean mejores personas cada día y se aparten del mal. Aleluya. Por eso Dios nos deja a nosotros, así mismo, Dios nos deja a nosotros que nosotros leamos su bendita palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en aquellos tiempos a los que le seguían como discípulos y a aquellos religiosos: lee las Escrituras, porque a vosotros os parece, decía Jesús, que ahí tenéis la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando usted lee, usted entiende cómo tiene que caminar delante de Dios. Usted entiende cuál es esa vida eterna que Dios promete a todos aquellos que amamos la corrección y la sabiduría. Porque nosotros entendemos a través de la palabra que tenemos que apartarnos del pecado. Porque dice la Biblia que el que hace separación entre Dios y el hombre es lo que le metemos al cuerpo. Por lo tanto, nosotros como verdaderos cristianos tenemos que cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Aleluya. ¿Para qué? Para no pecar contra Jehová. Aleluya. Por eso, dice la bendita palabra de Dios, que nosotros somos la iglesia de Cristo, que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros somos donde el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y cómo es que mora el Espíritu Santo en nosotros? Cuando nosotros conocimos a Jesucristo, le aceptamos como el Salvador de nuestras almas, le damos esa potestad a Dios mismo que entre en nuestro corazón y que cambie nuestras malas actitudes y que quite todo mal pensamiento y todo pecado que pueda entrar a través
de nuestros pensamientos y nuestros ojos a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está dentro de mí, porque dice la Biblia que cuando aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Somos consagrados para el Espíritu Santo al servicio de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Moisés iba envejeciendo, Dios le dijo a Moisés: prepárame a Josué, porque yo pondré, le dice, el espíritu que hay en ti de conocimiento, de sabiduría, para que corrija, para que guíe a mi pueblo, y yo pondré la doble porción en él. Y nosotros tenemos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Y la porción que Cristo tenía, que es el Espíritu Santo, está en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que guardarnos en santidad. ¿Y cuál es la santidad? El conocimiento de la palabra de Dios. Los santifica cada día cuando nosotros leemos la bendita palabra de Dios. Por eso dice el mismo libro de Proverbios: hijo mío, dame tu corazón. Y dijo Jesucristo que porque del corazón manan los malos pensamientos, capítulo 6 de Mateo, como el adulterio, como la fornicación, como el hurto, como el robo, como los malos pensamientos, manan del corazón. Por eso Dios pide nuestros corazones. ¿Para qué? Para santificarnos, para purificarnos a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra bendita de Dios que leemos cada día. Dios nos enseña cuáles son los pecados de muerte de los cuales nosotros tenemos que evitar delante de su presencia, para no caer en la rebeldía delante de Dios, para no caer en el mal camino. Aleluya. Por eso dice que el que ama la corrección, ama la sabiduría. Y cuando usted ama la corrección y la sabiduría, usted se empapa de la palabra de Dios, leyendo las escrituras para no pecar contra el Dios eterno a través de su cuerpo, a través de su mente. ¿Para qué? Para que no haya esa separación entre usted y yo, entre usted y Dios. Entre Dios y yo, entre mi cuerpo y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él los ha lavado con su sangre preciosa y nos ha perdonado de todo pecado, de toda maldad. Por lo tanto, si somos lavados, consagrémonos a Dios. Llenémonos de sabiduría, corrijamos lo que está mal en nuestras vidas a través de la palabra bendita del Dios eterno, para así nosotros caminar limpiamente delante de la presencia de Dios. Caminar en santidad. Caminar en el entendimiento de su palabra. Porque dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando usted usa la palabra de Dios para caminar bien delante de Dios, está haciendo su luz y está guiando sus pies al camino correcto que tenemos que caminar delante de la presencia bendita de aquel que un día dio su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios dice en Proverbios 12:1, el que ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Yo no quiero ser ignorante,
Yo quiero amar la corrección. Yo quiero amar la sabiduría. Yo quiero leer la palabra de Dios para no pecar contra el Dios eterno. Y guardar mi cuerpo en santidad. Guardar mi mente, mi corazón, mi boca, mis ojos en santidad, en el conocimiento de la santificación de su palabra. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos manda a nosotros que caminemos en la plenitud de Dios, que caminemos en la palabra bendita de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos la benevolencia de Jehová, que nosotros podamos recibir la misericordia de Dios cada día. Por eso dice la palabra bendita del Dios eterno, que el que ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y muchas veces hay líderes que son ignorantes porque no aceptan la corrección que un hermano o otra hermana les pueda decir dónde está cometiendo el cohecho con la iglesia, el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que el que aborrece la reprensión es ignorante. Amado amigo y hermano en Cristo Jesús,